Capítulo 3. El eco del pasado. La brisa nocturna de Monte Alba parecía más fría esa noche, como si el mismo aire estuviera cargado de secretos olvidados. Lucía caminaba hacia su casa con el cuaderno bien guardado bajo el brazo, sintiendo aún el eco de los susurros que había escuchado en la librería. Cada paso que daba resonaba sobre las calles empedradas, como si el pueblo, en su silencio, repitiera sus movimientos, devolviéndole el sonido multiplicado, deformado, como un eco que no pertenecía del todo a este mundo. En su mente, repasaba las palabras que había leído. Mira más allá, la respuesta te espera. Pero ¿más allá de qué? ¿Del miedo que la paralizaba? ¿De la realidad que parecía tan dura? ¿O de sí misma, de aquellos rincones oscuros que temía explorar? Al llegar a su casa encendió una vela. La luz temblorosa proyectó sombras que se movían como si respiraran, contándole historias que no sabía si quería escuchar. El cuaderno descansaba sobre la mesa, y ella se quedó observándolo, con una mezcla de respeto y temor. Por momentos, creía que podía escuchar un leve murmullo proveniente de su interior, como si el libro guardara voces que intentaban comunicarse, desesperadas por ser escuchadas. Se sentó frente a él, y con una respiración profunda, lo abrió una vez más. Las letras no estaban donde las había dejado. Habían cambiado. Ahora formaban un párrafo nuevo, escrito con una caligrafía temblorosa pero firme. La librería guarda lo que el tiempo olvida. Las sombras susurran verdades que la luz teme mostrar. Lucía frunció el ceño. Había algo poético en esas palabras, pero también algo profundamente inquietante. Comenzó a copiar el texto en su cuaderno personal, como si al transcribirlo pudiera comprender su significado oculto. Mientras escribía, la vela parpadeó, y una corriente de aire helado recorrió la habitación. Por un instante, creyó escuchar el sonido de páginas moviéndose a su alrededor. Giró la cabeza lentamente, y aunque no vio nada, sintió que no estaba sola. La sensación de una presencia invisible la envolvía, no amenazante, pero sí expectante, como si las sombras mismas estuvieran observando sus movimientos. El silencio se volvió denso, casi tangible. Lucía alzó la vista hacia el cuaderno abierto, y notó algo que antes no estaba allí. Un símbolo dibujado en una esquina de la página. Era un círculo con líneas que se entrelazaban, como un laberinto. Lo tocó suavemente con la yema de los dedos, y al hacerlo, un leve zumbido resonó en la habitación. De inmediato, una imagen cruzó su mente. La fachada de la librería, pero más antigua, cubierta de hiedra y con un letrero distinto, uno que no recordaba haber visto jamás. Luego, una voz femenina, tenue pero clara, pronunció su nombre. Lucía. El sonido fue tan real que se levantó de golpe, mirando hacia la puerta. No había nadie. Solo el eco de su propio nombre, repitiéndose en su cabeza, resonando como un llamado lejano. El cuaderno seguía abierto, brillando con una luz tenue. Lucía se sentó de nuevo, respirando con dificultad. Sabía que el libro estaba tratando de mostrarle algo, pero no entendía aún cómo. Su instinto le decía que debía volver a la librería, que había algo allí que necesitaba ver, algo que el eco del pasado estaba intentando revelar. Se recostó unos segundos, cerrando los ojos, pero el murmullo seguía. Era como si las sombras mismas le hablaran, contándole historias que no eran suyas, pero que sentía extrañamente familiares. En el fondo, una certeza comenzó a formarse en su mente. Ese cuaderno no la había elegido por casualidad. Así, con una mezcla de temor y curiosidad, Lucía supo que su destino estaba intrínsecamente ligado a los secretos que se escondían en la oscuridad de la librería. Samuel no podía dormir. La imagen del anciano entre las sombras del campanario lo había seguido incluso en sueños, como un eco persistente que retumbaba en su mente. Sus ojos se abrían de par en par en la oscuridad de su habitación, mientras el sudor frío recorría su frente. La inquietud crecía en su pecho, como un monstruo al acecho. Esa noche decidió que debía regresar a la iglesia. Con su corazón latiendo con fuerza, salió al silencio del pueblo, que dormía ajeno a su tormento interno, y caminó sigilosamente, guiado por una mezcla de miedo y curiosidad que lo empujaba a saber más. La luna, brillante y llena, bañaba de plata el tejado del templo, dándole un aire casi mágico.
El viento susurraba entre las ramas de los árboles, y la campana movía suavemente su yugo, como si alguien invisible la mecía. Con un nudo en el estómago, Samuel empujó la puerta de la iglesia. Estaba abierta, como si lo esperaran. Una invitación inquietante a cruzar el umbral. Al entrar, el aire olía a cera derretida y polvo antiguo, un aroma que evocaba la historia de vidas pasadas. Cada paso resonaba en el silencio, y el eco parecía responderle con murmullos que no alcanzaba a entender. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz temblando entre los bancos vacíos, sintiendo la soledad de aquel lugar sagrado. Entonces lo escuchó. Una respiración profunda, lenta, que descendía desde el campanario. Sin pensarlo dos veces, subió los escalones de madera. Uno a uno, sintiendo que el silencio se estiraba como una cuerda a punto de romperse. El miedo lo envolvía, pero también una extraña necesidad de descubrir la verdad. Al llegar al campanario, no encontró a nadie, solo la campana, colgando inmóvil, y una cuerda que parecía moverse sola, como si tuviera vida propia. De pronto, la campana sonó con un estruendo que lo hizo caer de rodillas. Tapó sus oídos, pero no pudo dejar de escuchar aquella voz que emergía de su interior, como si la campana hablara. El tiempo no se detiene, Samuel, y tú estás a punto de romperlo. El joven abrió los ojos, aturdido. La cuerda estaba quieta otra vez, pero el sonido continuaba vibrando dentro de su pecho, como un tambor que marcaba un ritmo ominoso. Al mirar hacia la ventana del campanario, vio una figura que lo observaba desde la calle, el mismo anciano, con los ojos encendidos por un brillo imposible, como llamas ávidas de vida. Sin pensarlo dos veces, bajó corriendo, tropezando en las escaleras, su corazón marcando un compás frenético. Pero al salir, el anciano ya no estaba. En su lugar, encontró una pequeña cruz de hierro clavada en el suelo, y una inscripción casi borrada por el tiempo. Aquí reposa quien tocó la campana por última vez. Samuel retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo se movía bajo sus pies, un temblor leve, como si la tierra respondiera a lo que acababa de leer. Corrió hasta su casa y cerró la puerta con pestillo, como si eso pudiera protegerlo de lo que había desatado. Esa noche, mientras trataba de calmarse, escuchó la campana sonar otra vez, a lo lejos. Pero esta vez, cada tañido iba acompañado de su nombre. Samuel. Samuel. El eco lo perseguía en la oscuridad, atravesando paredes, como si alguien o algo quisiera recordarle que el sonido de esa campana no solo anunciaba el paso del tiempo, sino también la presencia de algo que no pertenecía a este mundo. Samuel comprendió entonces que el hombre del campanario no era una visión ni un recuerdo, sino una advertencia que había cruzado los límites entre los vivos y los muertos. Y justo cuando logró conciliar el sueño, creyendo que todo había terminado, el reloj de su habitación se detuvo a medianoche. El segundero se congeló, y en el reflejo del cristal, por un instante, vio detrás de sí la silueta del anciano, sonriendo como si conociera secretos que Samuel no podía ni imaginar. Samuel no podía quitarse de la cabeza la imagen del anciano. Cada sonido del pueblo resonaba en su mente como un eco de campana, y cada sombra parecía moverse con una intención propia. Intentaba concentrarse en sus tareas diarias, pero el cuaderno que Lucía le había mostrado la noche anterior estaba frente a él, abierto, como si estuviera esperando que lo leyera. Las palabras danzaban en la página. Lo que ves no es todo. Debes mirar más allá. Frunció el ceño, confuso, pero algo en su interior lo instaba a regresar al campanario antes del amanecer. Al salir de su casa, la bruma matinal se arremolinaba alrededor de los faroles apagados, y el aire frío estaba impregnado del olor a tierra húmeda y madera antigua. Samuel caminaba con cuidado, escuchando cómo sus pasos resonaban en las calles vacías. Cada crujido, cada susurro del viento le daba la sensación de que no estaba completamente solo. Al llegar al campanario, el cielo comenzaba a teñirse de gris, pero la campana aún pendía en su sitio, inmóvil. Sin embargo, un rastro de polvo levitaba sobre la cuerda, marcando un camino que parecía invitarlo a subir. Con respiración entrecortada, Samuel ascendió, cada peldaño chirriando bajo su peso, hasta llegar a la sala superior, donde la noche anterior había sentido la presencia del anciano. Nada parecía fuera de lugar.
hasta que el cuaderno empezó a vibrar en sus manos, como si respondiera al lugar. Las palabras escritas se reacomodaron, formando un mensaje claro. El guardián observa. El tiempo se dobla. La noche aún guarda secretos. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró hacia la ventana y vio, a lo lejos, la silueta de Lucía caminando hacia la librería, como si algo invisible la guiara. Comprendió que sus caminos estaban entrelazados, y que el cuaderno, las sombras y la campana eran solo piezas de un misterio más grande. De repente, un golpe seco resonó en la campana. No había viento ni nadie visible. El sonido retumbó en todo el pueblo, y Samuel escuchó claramente una voz grave que parecía surgir de la madera misma. El pasado aún no ha terminado. El joven retrocedió, sintiendo que la realidad se deformaba a su alrededor. La campana vibraba suavemente y el cuaderno proyectaba una luz que crecía lentamente, iluminando símbolos que antes no había visto. Cada línea parecía moverse, formando palabras que él no podía leer, pero que su intuición reconocía como advertencias. Cuando parpadeó, la habitación cambió. Los estantes de libros del campanario se habían transformado en sombras alargadas que parecían señalar un camino. La voz volvió a susurrar, más cerca, más intensa. Ve y descifra lo que está oculto. El corazón de Samuel latía desbocado. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Había realmente elegido él seguir este misterio, o el misterio lo había elegido a él? Mientras la luz del cuaderno se intensificaba, una figura apareció frente a Samuel, alta, oscura, sin rostro definido, como si todas las sombras del campanario se hubieran condensado en una sola presencia. Su silencio pesaba más que cualquier sonido, y Samuel comprendió que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber. El cuaderno tembló entre sus manos. Justo antes de que la figura se moviera, todo quedó en un silencio absoluto. Samuel contuvo la respiración, sintiendo que la noche lo sostenía, esperando que diera el siguiente tazo. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Por favor, sígueme y suscríbete a mi microreflexiones. Y si te gustó, dale like y comparte.